Bueno, en este tema vamos a trabajar con ángulos agudos de triángulos rectángulos. Por ejemplo, este ángulo, que lo podemos llamar, se suelen denotar con letra griega alfa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues nombrar los lados del triángulo para saber a cuál nos referimos. Está claro, como este es el ángulo recto, este lado, el lado que está opuesto a él, es la hipotenusa. Y los otros dos lados, los lados que forman parte del ángulo recto, son los catetos. Entonces, para diferenciar los dos catetos, a este lo vamos a llamar al que está enfrente del ángulo del que estamos hablando. Nosotros estamos hablando del ángulo alfa. Recuerdo, ángulos agudos en triángulos rectángulos. A ese ángulo lo vamos a llamar cateto, perdón, a ese lado cateto opuesto, porque es el que está enfrente del ángulo. Y al cateto que forma parte del ángulo lo vamos a llamar cateto adyacente. Adyacente porque es que forma parte, está al lado del ángulo. Entonces tenemos que tener claro cuáles son esos los nombres de cada uno de los lados. Hipotenusa enfrente del ángulo recto, cateto opuesto, el cateto que está enfrente del ángulo del que estamos hablando, y cateto adyacente, el cateto o cateto contiguo, se puede ver de las dos maneras, el cateto que forma parte del ángulo en cuestión. Si nosotros habláramos, por ejemplo, del ángulo aquí, el ángulo beta, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto contiguo. La hipotenusa, por supuesto, seguiría siendo la misma porque es la que sigue estando enfrente del ángulo recto siempre. Bien, entonces, teniendo eso ya claro, vamos a ver aquí nosotros una serie de definiciones, de relaciones entre los lados del triángulo. Entonces, vamos a establecer una serie de relaciones entre la medida de los dos lados, la proporción que existe entre los lados del triángulo 2 a 2. Por ejemplo, vamos a empezar con el seno. El seno de alfa, seno del ángulo alfa, lo vamos a definir como la relación que existe entre la medida del cateto opuesto, este, y la hipotenusa, este. Por ejemplo, un ejemplo con números. Si a mí me dicen que esto es un ángulo de 30 grados y que esto vale 2, que la hipotenusa vale 2, pues si yo sé, he visto en la calculadora, en una tabla conozco que el seno de 30 grados es un medio, eso quiere decir que la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa es de 1 a 2, que la hipotenusa es el doble del cateto opuesto. Luego, el cateto opuesto tiene que valer 1, porque el seno de 30 grados es 0,5, un medio. Y eso no importa si el triángulo cogemos uno más pequeño o más grande, mientras el ángulo sea de 30 grados en este caso, puesto que si por ejemplo ahora decimos que esto vale 4, como los triángulos son semejantes, si la hipotenusa vale 4, el cateto opuesto valdrá 2. Entonces el seno, coseno y tangente dependerá solamente del ángulo, no del triángulo en el que estén, puesto que todos estos triángulos serían semejantes. Si yo pongo por ejemplo aquí el triángulo, lo corto por aquí de forma que esto, la hipotenusa valga 1, pues el cateto opuesto valdrá 0,5. Es decir, seno, coseno y tangente no van a medir la relación que existe entre la medida de dos lados de un triángulo emparejados de dos en dos. Aquí los tenemos emparejados pues de la forma posible. El cateto opuesto con la hipotenusa y con el cateto adyacente, y la hipotenusa pues cada uno con con los otros dos lados. Entonces vamos a ver aquí las definiciones. El seno me relaciona cateto opuesto con hipotenusa. El coseno me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y la tangente me relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo, con el cateto adyacente. Una relación que podemos sacar directamente de aquí es que si nosotros dividimos seno entre coseno, si yo escribo seno de alfa entre coseno de alfa, es cateto opuesto entre hipotenusa partido por cateto contiguo entre hipotenusa. De forma que, como se van las hipotenusas, al dividir me queda que es cateto opuesto entre cateto contiguo. Es decir, que seno entre coseno me da tangente. Tenemos ahí la primera relación que podemos sacar. Si yo divido el seno entre el coseno, tengo la tangente del ángulo. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer con esto del seno, coseno y tangente, con esto de la trigonometría? Pues nos va a ser muy útil por ejemplo, en ejemplos reales, para llegar a conocer medidas, distancias que de otra forma serían imposibles. Podemos imaginar, por ejemplo, que nosotros tenemos que conocer la
altura de una torre, de un árbol, lo que sea, y nosotros no podemos acceder. Nosotros miramos desde aquí, pero nosotros no podemos acceder a saber la base del poste del árbol porque el terreno es impracticable. Entonces, conociendo el ángulo que tenemos, pues sí podremos. Y pues, por ejemplo, podríamos resolver distancias, calcular distancias que de otra forma sería imposible calcular. Por ejemplo, si queremos calcular la altura de una montaña, nosotros podremos estar en la base de la montaña, pero no tenemos forma de saber la altura de la montaña, que sería esta longitud, porque no podemos acceder al centro de la montaña. Ese podría ser un caso. Otro caso podría ser cálculo de una distancia a las que no es imposible acceder tampoco a su pie, por ejemplo, porque nosotros estemos al pie de un precipicio y tengamos que saber la altura de una torre, de un poste, de un árbol, de lo que sea, pero no podemos acceder a medir esta distancia que nos separa de él. Ejemplos como este serán los que haremos en los ejercicios de trigonometría. Fundamental el uso de la calculadora. Será necesaria para prácticamente todos los ejercicios que haya que hacer.